Buenas compañeros y tutor, siguiendo las indicaciones de la guía, con la exposición del video para la fase 3. He presentado al tutor Harold Emilio Cabrera Mesa por Einer Javier Pérez Cabrera con código 1046268520. La pregunta que me tocó, esta vez elegí en la guía, ¿cómo se manejan las señales en una transmisión inalámbrica? Entonces, para eso primero tenemos que definir qué es una red inalámbrica. Una red inalámbrica es aquella que permite conectar diversos nodos sin utilizar una conexión física, sino estableciendo la comunicación mediante ondas electromagnéticas. La transmisión y la recepción de los datos requieren de dispositivos que actúan como puertos. Las redes inalámbricas permiten establecer vínculos entre computadores y otros equipos informáticos sin necesidad de instalar un cableado, lo que se supone una mayor comodidad y ahorro de dinero en la infraestructura. Hay varios diferentes tipos de red, como es la PAN, que solamente cobija 10 metros, la LAN hasta 100 metros, la MAN hasta 50 kilómetros y la WAN, que es la mayor, más de 50 kilómetros. Eh, Entre las transmisiones inalámbricas, vamos con la definición. Los medios inalámbricos transmiten y reciben señales electromagnéticas sin un conductor óptico o eléctrico. Técnicamente, la atmósfera de tierra provee el camino físico de datos para la mayoría de las transmisiones inalámbricas. Sin embargo, varias formas de ondas electromagnéticas se usan para transportar señales. Las ondas electromagnéticas son comunes referidas como medio. Dicho medio inalámbrico son los siguientes: radiofrecuencia, microondas y luz infrarroja. Entonces definimos lo que es radiofrecuencia. La opción de aspecto electromagnética, los cuales son, son usualmente considerados como radiofrecuencia. Reside entre los 10 kHz hasta 1 GHz. Las ondas de radiofrecuencia pueden ser transmitidas directamente, como lo hacen las antenas típicas, o emisiones direccionales. Una red de área local por radio de frecuencia puede definirse como una red local que utiliza tecnología de radiofrecuencia para enlazar los equipos conectados a la red en lugar de los medios utilizados en la LAN convencionales cableados. ¿Qué beneficios? Entre los beneficios encontramos la movilidad. Proveen a los usuarios de una LAN acceso a la información en tiempo real en cualquier lugar dentro de la organización. Simplicidad. Es rápida y fácil de instalar y además elimina o maximiza la necesidad de tirar cables. Flexibilidad en la instalación. Permite a la red ir donde la alámbrica no puede ir. Inversión rentable. Tiene un costo de inversión inicial alto, pero los beneficios y costos a largo plazo son superiores en ambientes dinámicos que requieren acciones y movimientos frecuentes. Entonces tenemos la frecuencia. Escalabilidad. Pueden ser configurados en una amplia variedad de topologías. Las, las configuraciones son fáciles de cambiar y además es sencilla la incorporación de nuevos usuarios en la red. Aquí vemos una topología donde aquí está el internet, el modem, el router, y acá están los computadores conectados. Aquí vemos un portátil y acá vemos un PC. Entonces definimos las microondas. Son ondas electromagnéticas cuyas frecuencias se encuentran dentro del espectro de la super alta de la frecuencia.
utilizándose para redes inalámbricas la banda de los 18 a 19 GHz. Estas redes tienen una propagación muy localizada y un ancho de banda que permite alcanzar los 50 megapíxeles por segundo. Mira, aquí observamos un diseño de microondas. Las microondas es un tipo de red inalámbrica que utiliza microondas como medio de transmisión. Por encima de los 100 MHz, las ondas viajan en línea recta y por lo tanto se pueden enfocar en un haz estrecho. Con una antena parabólica produce una señal mucho más alta en relación con el ruido, pero las antenas transmisoras y receptoras deben estar muy bien alineadas. Además, esta direccionalidad permite a transmisores múltiples alineados en una fila comunicarse con receptores múltiples en fila sin interferencia. Mira, aquí lo observamos. Esta tecnología tiene varias ventajas respecto a la fibra. La principal es que no necesita derecho de paso. Basta con comprar un terreno pequeño y construir en él una torre de microondas para saltarse el sistema telefónico y comunicarse directamente. Entonces tenemos la microonda terrestre. Se encuentra generalmente en el intervalo de frecuencias de los gigahertz. Para que pueda darse uno de estos enlaces debe existir lineal de vista entre antenas parabólicas de ambas estaciones. ¿Cuáles son las ventajas? Mucho más barato que tener cable entre estaciones. Son posibles de amplios anchos de banda. La desventaja requiere autorización de canal por parte de la SCT, susceptible a la interferencia y a la atenuación en grandes distancias. Aquí miramos un ejemplo. Están unidas. Microondas satelital. Enteramente dependiente de la tecnología espacial, pero provee enlaces en la más remota zona del planeta. Ventajas: el retardo de propagación y el costo de comunicación es independiente a la distancia entre el transmisor y el receptor. Son posibles amplios anchos de banda. Las estaciones de tierra, que pueden ser fijas o móviles, puedan abarcar una amplia gama de frecuencias. Las desventajas: requiere solicitar el servicio de la SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transporte, susceptible a infraestructura externa, a la sobretransmisión, ya la interferencia entre canales adyacentes. La tecnología usada es relativamente cara. Los enlaces de larga distancia tienen un notable retardo de propagación en comparación con la línea directa. Aquí lo miramos, el diseño. Entonces, por último tenemos modo de transmisión de infrarrojo por medio de ondas. Consiste en transmisión inalámbrica a calor a corta distancia. No utilizan antenas, sino un diodo emisor como el de los controles remotos. Métodos para la transmisión: punto a punto, emisión directa. Las estaciones de verse directamente, estar en frecuentadas, casi difuso, emisión radial en todas las direcciones. La señal transmite hacia distintas superficies reflectantes, las cuales dirigen el haz de la luz hacia las estaciones receptoras. Esta reflexión puede ser pasiva, solo se refleja, o activa, se refleja y amplía la señal. Difuso: debe abarcar todo el recinto en el cual se encuentran las estaciones y tiene múltiples reflexiones. La ventaja de esta: no se ven afectadas por interferencias radioeléctricas externas.
Las desventajas están limitadas por el espacio y los Tutor, compañeros, buenas noches. Soy el estudiante del curso de Ingeniería de las Telecomunicaciones Néstor Leonardo Avellaneda Morera. A continuación voy a desarrollar el componente individual de la fase 3. Aquí se denomina red de banda ancha. Tenemos que definir que el concepto de red se utiliza para la transferencia de datos y la capacidad de la misma para poder enviar un dato de un punto a otro. Ya el concepto de red de banda ancha se define como la red que tiene una elevada capacidad para la transferencia de datos en un tiempo determinado, utilizando varios tipos de tecnología. Podemos definir también que la banda ancha o la red de banda ancha se le llama a todo aquel tipo de red que no está basada en la red telefónica, ya que fue una de las primeras redes que se implementaron. Para la medición de los datos de la red o para medir la velocidad de la red, podemos utilizar las siguientes medidas: megabytes por segundo, gigabytes por segundo o terabytes por segundo. Estas medidas son respecto al tipo de banda ancha. Existen medidas de menor capacidad, ya con menor velocidad. La banda ancha pues tiene algunos contratiempos, por así decirlo, y es que nunca la banda de ancha teórica va a ser la efectiva, siempre va a ser menor teniendo en cuenta algunos factores externos como el tipo de cableado, el uso, el equipos que utilicemos y tecnologías que tengamos disponibles. A continuación les muestro unos estándares de ancho de banda para las conexiones. Tenemos que, por ejemplo, para el correo electrónico se requiere más o menos 0.5 megabytes por segundo para conexión, y la que mayor nos consume, por así decirlo, en este momento para nuestras actividades diarias puede ser juegos en tiempo real, que consume más o menos 4 megabytes por segundo en transferencia de datos. Para el caso ya del cableado para conexiones, pues tenemos que el que se ve inicialmente es el que podemos tener en nuestras casas, que es Ethernet de aproximadamente 10 megabytes por segundo y uno máximo de 100 gigabytes por segundo para uso de pronto local o semi-industrial. Existen velocidades mayores que son ya utilizados en aplicaciones o empresas específicas. También podemos ver la velocidad de descarga máxima para una red inalámbrica. Teniendo en cuenta, podemos referenciar las de los celulares. Por ejemplo, actualmente en Colombia manejamos la 4G LTE con un ancho de banda de 100 megabytes por segundo y se propone utilizar la 5G con un ancho de banda de 1 gigabyte por segundo o más. ¿Qué es la velocidad de transferencia? La velocidad de transferencia se define como la rapidez con la que se puede comunicar dos dispositivos digitales mediante un sistema dado de transmisión de datos. Es decir, es la velocidad que se demora o el tiempo que se demora a transferir un dato de un punto a otro. Eso es la velocidad de transferencia. Para poder determinar una velocidad de transferencia debemos tener un periodo de tiempo constante y una cantidad de datos de transferencia constante. Y también este tipo de velocidad es inferior a la velocidad o a la capacidad teórica, ya que influyen también algunas situaciones en su fácil uso, como pueden ser congestiones en las redes, servidores disponibles y componentes del hardware. Nuestra tarjeta de red también tiene unas limitaciones para poder tener una buena velocidad de transferencia de datos. ¿Qué es la capacidad de canal? Pues la capacidad de canal se llama a la velocidad expresada en bytes por segundo a la que se puede transmitir los datos en un canal o ruta de comunicación. Esta es también la misma forma de medida, pero se refiere a la cantidad de datos que podemos transferir en un momento determinado. La velocidad es el tiempo, la capacidad la cantidad de datos. Para poder determinar cuál es la capacidad del canal, pues hay que tener en cuenta el ruido y una tasa de errores que nos genera el uso de la banda ancha. Utilizamos también el baudio y los dígitos binarios por segundo para el término de medidas, bytes por segundo, porque estamos transfiriendo datos. Y también influyen negativamente, digamos que algunos factores externos como atenuación, distorsión por retardo y ruido, diafonía, intermodulación, ruidos impulsivos y algunos otros factores adicionales. Digamos que la principal diferencia es esa: la velocidad de transferencia es el tiempo que se demora en transmitir un dato de un punto a otro, y la capacidad de canal es la cantidad de datos que podemos transferir en ese mismo tiempo determinado. A continuación pues les dejo la bibliografía que consulté para poder desarrollar la actividad. Muchas gracias por su atención, muy amables. Buenas tardes, mi nombre es Anilia Delicia Castro Cortina, estudiante de Ingeniería de Sistemas del CEAT Corozal. Hoy estoy presentando un video solicitado por el área de Ingeniería de las Telecomunicaciones. Esto en la unidad de Planificar y Decidir, Identificación de Tecnologías y Diseños,
de la solución del problema presentado por Anelia Darisel Castro Cortina, presentado al profesor Harold Emilio Cabrera. El tema escogido es una red inteligente. ¿Qué es una red inteligente? Es un modelo de red en el cual se separan las características operativas y de funcionalidad del servicio. Es decir, que este proceso de provisión del servicio básicamente se divide en dos niveles, el físico y el funcional. El nivel físico, ¿para qué nos sirve? Es el que especifica la forma como se interactúa el software y el hardware en dicha red inteligente. Y la funcional indica la forma como se distribuye las funciones para que esto sea una red inteligente que se maneje de manera óptima dicho proceso. Una red inteligente es una red de telecomunicaciones que se logra adicionando un entorno informático a la red de comunicación tradicional, quedando esta con una infraestructura que permite la creación y prestación del servicio de una manera óptima y que es de fácil mantenimiento y administración. Los servicios que la componen son los servicios de encaminamiento y traducción de números. ¿Qué nos quiere decir este servicio? Que este ha sido uno de los primeros en ser definidos e implementados y están en continua evolución, incorporando más facilidades avanzadas para que las llamadas puedan tratarse de manera personalizada por cada usuario. Ejemplos de esto son los que de videollamada, las conferencias múltiples, las llamadas en espera, un único número para cada usuario, entre otros. Otro servicio es el de tarifación especial, creados para repartir el costo de la llamada entre la persona que llama y el que está recibiendo la llamada. Un ejemplo de esto es el pago de tarjetas virtual, las cuales permiten que el usuario que tenga una utilice el teléfono desde cualquier lugar sin necesidad de disponer de dinero o utilizando su tarjeta de prepago, cargándose a su cuenta el importe de las llamadas que haya realizado. Otro servicio es el de redes virtuales, de redes privadas virtuales. Esto es pensado para la comunidad de negocios. Esta permite crear una red privada virtual nacional o internacional con un plan de numeración privada. Crea grupos cerrados de usuarios y facilita el filtrado, entre otros, sin necesidad de contratar equipos de transmisión o comunicación específicos. El último servicio es el servicio orientado al operador, que es una modalidad que facilita la mejor operación de la red del operador en un entorno en el que compiten varios, que los obliga a ofrecer la portabilidad del número, es decir, que cada usuario mantenga el mismo número telefónico cuando decide cambiar de una empresa a otra, porque le ofrece un mejor servicio de tarifa económica, más económica, o simplemente porque cambia de lugar de residencia y se tiene que conectar a la central que el operador con el que tiene contrato del servicio. Muchas gracias, Dios les guarde y Dios les bendiga a todos. Hola, un cordial saludo. Mi nombre es Brian Jessy González Gutiérrez. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAD y pertenezco al curso de Ingeniería de las Telecomunicaciones. Hoy vengo a hablarles sobre los servidores VPS y para qué sirven. ¿Qué es un servidor VPS? Es un tipo de alojamiento que ofrece un ambiente parcialmente aislado, con un mayor control y capacidad para hacer las cosas más avanzadas en un sitio web, el cual se divide en contenedores. Estos servidores autónomos son menos propensos a riesgos. Hablemos un poco de lo que es un servidor dedicado. Un servidor dedicado ofrece privacidad, seguridad y recursos dedicados.
el cual no tienes que competir con otros sitios web el ancho de banda, ni la velocidad y el espacio de almacenamiento. Un VPS crea un ambiente similar a la de un servidor dedicado, pero es una situación de alojamiento compartido. En otras palabras, todavía se está compartiendo el servidor físico con otros editores, pero tienes un poco de espacio privado dentro de ese espacio compartido. ¿Por qué debemos utilizar un servidor VPS? La mayoría de los propietarios de sitios web para principiantes comienzan con un plan de alojamiento compartido. El alojamiento compartido está diseñado para pequeños sitios que no exigen demasiado. Una vez que tu sitio crece, es probable que un servidor VPS sea necesario para el siguiente paso. La parte importante de VPS o del servidor VPS es la virtualización, en donde el anfitrión divide un servidor en varios servidores virtuales más pequeños, cada uno con su propio trozo de memoria RAM y espacio en el disco duro. Cuando un cliente adquiere uno de estos servidores virtuales, disfrutan de una experiencia más aislada, ya que un servidor virtual no puede ser interrumpido por otros clientes. Hay que tener en cuenta que todavía compartes algunas cosas con los clientes de servicio del alojamiento. Un VPS ideal para las pequeñas empresas que quieren un poco de paz de la mente y están dispuestos a pagar por ello. Si necesitas saber que tu sitio web no será arrastrado por un mal vecino, un VPS valdrá la pena el gasto extra. ¿Por qué? Miremos los pros y los contras. ¿Sí? Tenemos como ventajas que el VPS se puede configurar en pocos minutos. El VPS tiende a ser más fiable que el alojamiento compartido, ya que su sitio no puede ser afectado por otros clientes acaparando los recursos. Tercero, este tipo de alojamiento te da más acceso a la configuración del servidor, por lo que puedes controlar la configuración de ti mismo. Cuarto, puedes crear y eliminar sitios de VPS a tu voluntad. Otro, cada sitio puede tener su propio panel de control. El software puede ser instalado y modificado. Es más seguro. Y por último, es la posibilidad de personalizar tu sistema operativo, algo que se puede hacer con un servidor dedicado también, pero no con alojamiento compartido. Y tenemos como desventajas que necesitas saber un poco más sobre la administración del servidor. Segundo, el costo
es algo elevado si lo comparamos con un servidor compartido. Tercero, un VPS no administrado puede parecer una opción barata, pero si no sabe lo que está haciendo, la fijación de un fallo sale más caro. Y por último, la elección de un plan puede ser complicada. En conclusión, los sitios web más pequeños no tendrán ningún problema con el alojamiento compartido. Los sitios de nivel empresarial, sin duda, necesitan servidores de hosting dedicados. Los servidores VPS pueden trabajar mejor con sitios de tamaño medio que tienen una capacidad moderada de tráfico. Muchas gracias.